como é que se deu a resistência dos negros e negras frente aos seus donos, proprietários, fazendeiros. Muitos se suicidavam, muitos se aquilombavam, se escondiam nas matas, outros enfrentavam e matavam o branco, homens das letras que estudaram e que criaram associações e movimentos abolicionistas de libertação. Camina, cantaría la vida, cantaría el amor, cantaría Colombia y a todo el folclor, cantaría petróleo, porque nos dejó ese festival de la tradición. Yo cantaré. Yo creo que cuando nos ponemos a ver los matices raciales, perdemos y ahí es donde discriminamos y ahí es donde aplicamos el racismo. Y es que nos han vendido mucho la mitología de democracias raciales y es que todos somos iguales y a veces ese concepto de igualdad para mí, y creo que también ahí voy a citar un poco a Boaventura de Sousa Santos, cuidado con esa igualdad que invisibiliza lo distinto, cuidado con esa igualdad que lo que pretende hacer es homogenizar y entonces pierde lo diverso. Yo creo que hay que mirar la igualdad, pero respetando la diversidad. Y no se trata de tolerarnos, porque yo creo que la tolerancia raya en el racismo, porque es que nosotros no arrancamos en la misma línea de meta. La línea de meta nosotros la arrancamos esclavizados, entonces yo no puedo reclamar igualdad cuando no la hay. Y haciendo respetar la diferencia viene todo el tema de acciones afirmativas. Resistir es sinónimo de autorreconocimiento, de caminar con identidad y fortalecer nuestra identidad con el culto a las músicas de río, al sabor de la comida tradicional, a la estética heredada de nuestros ancestros, a los saberes heredados de nuestros ancestros. Resistir para no confundirnos, para identificarnos como herederos de una tradición milenaria que fue secuestrada violentamente, pero que persiste como conexión con la madre África. Hay un hilo muy delgado entre cómo hacemos de este proceso etnopedagógico un proceso de encuentro intercultural, ¿cierto? Porque no nos interesa una dimensión de la negritud esencialista, o sea, de lo negro para lo negro. Eso es gueto. Pero también cómo ese borde no se rompe al punto tal que termine siendo una fagocitación, una apropiación, una instrumentalización de la negritud y de lo negro, y de la africanidad y de la afrodescendencia. Y en un ejercicio de reconocimiento se conduce a un proceso de negación, es decir, te reconozco para negarte. Sé que existes, sé que estás, sé que esto es, pero al mismo tiempo, en la medida en que lo pongo en la palestra y lo visibilizo, genero todos unos mecanismos de perversión para la no existencia de ello, es decir, para la negación de derechos, para la negación de garantías, para la negación de posibilidades. ¿Y cómo hago esto? Diciendo es que eso no es suyo, negros somos todos. En América Latina
si hay una población afro que ha sido luchadora, consciente, reivindicadora en materia de derechos, es la población afrocolombiana. No creo que exista otra población afro con más derechos en América Latina que nosotros. Eso no quiere decir que entonces no exista discriminación racial en Colombia. Entonces, esa es lo que a veces uno llama las dicotomías del derecho, y es que por un lado va el derecho y por otro lado va la realidad. Entonces, ahí es donde ya le corresponde a cada uno y a cada una cuál es su labor aquí. Tenemos una combinación que nació de Colombia, línea musical fresca que te pone a bailar, rompiendo las fronteras que no dejan progresar, uniendo caminos y una semilla al mundo poder dejar. No importa la distancia que nos separa, raza o color, la música es única. La cumbia, la charanga, la timba y el son, el boom del danzonete, la champeta, como no. La música que nos une y nos hace identidad. No existirán las barreras que nos hagan derribar. No importa la distancia, la música es única. La música es única. Desde o 14 de maio, nós temos hoje os blocos afros, como os Negões, o Ileaê, o Olodum, Cortejo Afro, Malê de Balê, os Afoxés, os blocos de índios, que foram formando, criando uma geração de pessoas que começaram a se identificar como pessoas negras, porque até o cabelo era escondido. As mulheres tinham que alisar os cabelos para parecerem brancas. Ser negro era necessariamente ser feio. A revolução estética dos blocos afros, das associações mais recentes, mais contemporâneas, nos ajuda a nos entender enquanto gente. Los afros en Salvador de Bahía y el Pacífico colombiano fortalecemos nuestra identidad cuando profundizamos en el conocimiento de los saberes ancestrales, cuando adquirimos conciencia del significado de nuestro pasado y participamos en la consolidación de nuestro presente. Lo reflejamos en nuestra prosa que se canta con rebeldía, fomentando el autorreconocimiento de la riqueza heredada desde la madre África. Por estar criticando, que la vida es una, no está pa' pendeja. Trágate todo lo que estás hablando y no vas a progresar, ¿sí? Los conocimientos, las matemáticas, todo lo que tiene que ver pues con la pedagogía en áreas que te ayudan a ti para desenvolverte en la vida, eso está. Y en los libros está, te lo enseña la academia, te lo enseña y tú pagas por eso. Pero hay una parte de la que nos hemos olvidado y es la parte de educar al ser humano, educarle su espiritualidad, educarle su ser. Mientras eso no ocurra y mientras las personas sigan dispuestas a encaminar su camino en buscar dinero, porque es que ahí es donde está el problema, porque tú por el dinero y por el poder pasas por encima de quien sea. ¿Sí? Hay personas que no las han criado en un ambiente racista, de discriminación, pero crecen y por el afán del poder, entonces adoptan, porque es la más fácil, ¿no? Esa es una salida fácil. Y prácticamente es como una forma de vida que se ha adoptado también ya. Ya el ser humano no es valorado como eso, como una persona, sino como una cosa, como un objeto. Entonces se le ha puesto precio a la vida. En el momento en que la humanidad le pone precio a la vida, o sea, ya, caramba, dice uno, aquí ya para dónde cogemos no hay que hacer. Pierde todo el sentido. Se pierde el sentido. Es difícil pararse uno frente a una persona que no te reconoce como ser humano, independientemente de la raza, si eres negro, si eres indígena. Debe reconocerte como ser humano. Si no te reconoce como ser humano, allí no hay lucha ni siquiera contra el racismo.
no te está reconociendo como ser, como un ser igual. Entonces tenemos que devolvernos y hay que educar, pero sobre el amor, sobre la humanidad, y tenemos que volver a que la sensibilidad aparezca en el corazón de la gente, porque por allí empieza todo. Construir quién es uno no es fácil, porque te han dicho, este es tu lugar, desde ese lugar tienes que verte. Y por supuesto, es distinto decir esclavizado, que tus ancestros fueron esclavizados a que fueron esclavos, ¿sí? Es muy distinto, porque cuando se habla esclavizado hubo una resistencia, cuando se habla esclavo es que estuvo allí. Y fue como si lo hubiese querido. Se debe mostrar en nuestra historia la resistencia, la construcción de Palenque, los cimarronajes, todo eso se debe mostrar, porque eso nos permite a nosotros y a nosotros vernos distintos, ¿sí? Poder asumir un lugar distinto, un lugar de dignidad. Entonces eso muestra que hay un empoderamiento, que hay una dignidad que está flotando, que reconoce que es hijo de guerreras y guerreros, de reyes, de reinas, de personas que fueron libres. Entonces la gente ya no se cree que su lugar en esta vida tiene que ser el de hacer el hacer, tiene que ser el de estar sometido, ¿no? Un veces es que mi lugar también es dirigir. Que yo te enseñe, yo tengo mi tambor y no lo sé tocar. Vení, que yo te enseñe, yo tengo... Eu, desde pequena, eu sempre gostei da estética afro. Eu nasci no Quilombo da Muribeca e eu sempre fui diferente das minhas irmãs. Sempre gostei de turbante, de maquiagem. E isso, hoje, o mundo me deu a visibilidade de rainha dos turbantes, né, a dança. E eu nunca fui para a escola para aprender a dançar. Aprendi a dançar no candomblé, que eu sou do candomblé. Eu sou de religião de matriz africana. E hoje eu procuro valorizar muito a minha estética, agradecendo a minha ancestralidade, né? E quando eu vejo assim, o mundo mudou através do afro, da estética. Porque hoje a gente vê alguns comerciais, algumas novelas, alguns programas com essa visibilidade. Não, quando chega aqui, tenho certeza que muda. Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou, né? Ninguém, porque nós temos experiências diárias, né? As pessoas vêm em busca de liberdade. Como essa semana eu tive várias pessoas aqui que veio buscar um pouco da nossa energia, a troca de energia, e não sai daqui do mesmo jeito. Claro. Não tem como. A gente pega um tecido desse aqui, a gente já vai transformando, né? Ó. Tudo isso a gente tem que valorizar, porque os nossos tecidos, né? Aqui. No que você bota um turbante, um tecido, o ombro já muda, ó. E você já tá forte. Você sabe que os seus ancestrais estão muito próximos. Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entra. Isso aí eu tenho plena certeza. Tanto faz eu amarrar, como ela amarrar. Isso aqui é uma coroa ancestral. Ó. Que a mão dela já vai junto com a minha, já vai procurando aonde completar, aonde encaixar. Aqui, uma presilha, ó. Não precisa ter nada grande para poder mostrar os seus valores, a sua vida não. Meu canto aqui é pequeno, eu nunca digo que aqui é um salão. A gente se ama, né? Quando a gente joga uma flor dessa no mês de agosto, é porque a gente acredita que a doença não nasceu com a gente e nem vai ficar com a gente, certo? Nós saímos às ruas com os nossos balaios no mês de agosto, pedindo oferendas para o nosso candomblé, esmolando sim, mostrando ao mundo que nós podemos, sozinho a gente não vai ser ninguém. Então é por isso que eu acredito na minha ancestralidade, né? A gente toma banho de folha assim, a gente deita na esteira assim,
A gente toma banho de pipoca assim, porque sozinha eu não posso. Tú hablabas de que han sido actos de resistencia. Claro, del primer momento que yo conozco, bueno, de lo que yo conozco, no, porque antes era otra cosa, ¿no? En la ancestralidad en África indicaban estrato socioeconómico, edad, estado civil, eso indicaban los peinados. Pero, por ejemplo, en los años 60, cuando surge el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, con el famoso Black Power, entonces también se impone el Black is Beautiful. Y la gente negra adopta el afro como su modelo estético. Eso es político. Luego llega otro momento, que es el de los jamaiquinos, los adeptos a Haile Selassie, que fue destituido de ser emperador de Etiopía, y sus seguidores prometieron nunca cortarse el cabello hasta tanto él no fuese restituido en el poder como emperador de Etiopía. De allí surge el movimiento Rastafari. Por eso es que se ven ahora los hombres con las trenzas larguísimas, y que entre otras cosas algunos no se las dejan ver sino de su esposa, ¿no? Por eso lo envuelven en un turbante. Eso es una construcción muy política. Ahí estamos haciendo una apuesta política muy importante, porque estamos diciendo que con nuestro cabello, de la forma como queramos llevarlo, tenemos que caber en cualquier espacio. Que ni las empresas, ni los colegios, ni la sociedad, ni la familia tienen por qué mandarnos a peinar, porque nosotras estamos peinadas. El llevar el cabello hacia el natural es un estilo de peinado. Yo tengo mi tambor y no lo sé tocar. Cuando vos como músico empezás a tener participación en agrupaciones y empezás a girar por el mundo, vas descubriendo que la música del Pacífico tiene una interconexión con otras músicas del mundo, panafricanas, digámoslo así. ¿Qué cosas especiales fuiste descubriendo sobre eso en el mundo? En el mundo, hablando de Latinoamérica, me doy cuenta que todo este proceso de la diáspora no nos pertenece, la diáspora africana no nos pertenece solo a los descendientes de los africanos, ¿no? Con que hay marimba en Guatemala, tocada por los indígenas, marimba de origen afro, ¿no? Pero pues tú sabes, llegamos al continente americano que pertenecía a los indígenas, entonces llegan los africanos a interactuar con ellos y se retroalimentan culturalmente. Y por otro lado, yendo a Estados Unidos o en Europa, también he encontrado con lo mismo. Hay mucha interacción con africanos directamente, y uno conoce allá el balafón, que ese sí es la madre directa de la marimba. Entonces entender todo eso, el djembe, que como es el padre de algunos tambores que también representa, está muy ligado al tambor alegre del Caribe. Pero entonces, ¿qué podemos hablar de los hijos? ¿Qué podemos hablar de la marimba de acá del Pacífico cuando vos la podés llevar por el mundo? ¿Cómo la reconoce el mundo, esa sonoridad, esa particularidad del instrumento? Lo primero que dicen, balafón, yo no, marimba, porque es la misma raíz, ¿no? Pero la construcción, los materiales son distintos, exacto. Entonces, pero yo siempre la identifico o la presento como un instrumento de resistencia, ¿no? Un instrumento que cuenta una historia de resistencia para los afros acá en Latinoamérica. Todos los siglos que han pasado ya y que hoy tengamos la marimba, que los ancestros trajeron en su memoria, la hija del balafón, y poderla reconstruir aquí, no sé, escondidos en algún lugar, encontrando los materiales que mejor sonaran para reproducirlas o construir los tambores. Eso yo lo defino como todos estos instrumentos del formato del Pacífico Sur, lo defino como instrumentos de resistencia, que muestran una historia de lucha bien bonita, de mucha fuerza, una historia de protesta.
¿cómo vamos a hacer para que esto que está escrito no se quede en palabras escritas bonitas? La Constitución del 91 es una constitución admirable en el mundo entero. Es enriquecedora, es una constitución que, y de hecho, si nos hablamos de la constituyente del 91, los afrodescendientes no estuvimos en la constituyente del 91. Porque lo que intentaron hacer los indígenas en ese momento fue incluirnos, pero de alguna manera bajo una visión muy indigenista. Y por eso cuando lees la Constitución del 91, dices cosas como, pero ¿dónde está la justicia afrocolombiana? Es porque no existe, entonces a hoy eso jurídicamente nos ha costado. Y yo reivindico la existencia de la justicia afro, reivindico la existencia de los consejos comunitarios. Y digo, entonces todavía nos hace falta otro reconocimiento jurídico, porque ya vi que a veces los positivistas estamos muy apegados a la norma y lo que no está escrito no existe. Entonces ahí vuelve y uno le da valor a la norma, ¿no? Hacia donde debemos caminar nosotros y nosotras en nuestra lucha y en nuestra resistencia, en nuestra dimensión y horizonte como negros, es hacerle una oda a nuestra capacidad profunda de ser felices. Y eso es inaplazable, o sea, no hay más tiempo para poder reconectarnos con esa experiencia. Ser afro en Salvador de Bahía y Santiago de Cali traspasa los límites sociales y culturales de cada ciudad, atraviesa el ADN de sus habitantes. Y como describe Jorge Amado en su libro Bahía de Todos los Santos, son ciudades donde la mezcla de sangre es muy grande, y en su conciencia poca gente podrá negar al abuelo negro más o menos remoto. Ciudades que, reconociendo su africanía, se consolidan en su diversidad.